del Sur. Fue docente de la universidad por muchos años, pero sobre todo lo que más están en nosotros, en nuestros corazones y todo, es su tránsito por la cátedra de virología clínica. Por esta cátedra y bueno, y el nexo y el apoyo que siempre nos brinda. También es referente, es la presidenta y miembro fundadora de la ONG ASOBA Sur Frente al Chagas, miembro del Consejo Consultivo representante por Argentina de la Federación Internacional de Personas Afectadas de Chagas, fin de Chagas, delegada de Bahía Blanca del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires. Como verán, tiene un background muy enriquecedor, o sea, la idea de esta charla que nos va a transmitir hoy sobre arbovirus es que ustedes puedan hacerle todas las consultas que sean necesarias, que se les vaya presentando a medida que vaya dando la presentación. Es un placer enorme, Gaby, como siempre te lo digo, en mi nombre y de toda la cátedra, que estés hoy aquí con nosotros, brindándonos un poquito de todo ese conocimiento que tienes. Así que, bueno, dadas estas palabras, te dejo empezar con la charla. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias, Lore, siempre súper florido todo, así que muchísimas gracias. Bueno, yo no sé por qué en la pantallita veo muy poquitos de ustedes, capaz que pero no voy a tocar nada. Bueno, sí, la verdad que es un gusto y me encanta siempre poder actualizar lo más que se pueda, sobre todo porque en todo lo que vamos a ver, uno de los vectores involucrados en la mayoría de las virosis que vamos a ver, lo tenemos en nuestra ciudad. Y cerquita también en otros lugares, por ahí hay algunos de ustedes que no son específicamente de Bahía Blanca, pero de otros lugares. Entonces vamos a charlar en líneas generales de mucha parte teórica, pero en realidad lo que más me quiero enfocar es para contarles cuál es la realidad que tenemos y cómo ustedes pueden ser agentes multiplicadores, ¿no? Para ir generando toda esa conciencia de que, digamos, todo profesional que sale de la universidad, no solamente quedarse con todo aquello académico puramente, sino que todo lo que se puede hacer en la comunidad y trabajando es muy importante. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir pantalla bien. Ustedes me van diciendo si se va a ver bien, ¿sí? A ver. Vamos a ver. Creo que ahí empezó a compartir. Sí. ¿Ustedes lo ven? Sí. Porque yo no. No, se ve en la pantalla de tu computadora, pero no la presentación. A ver, ¿y por qué? Otra vez, pasa siempre esto. Vale. ¿Podés ver abajo tu link del PowerPoint o algo? Ver. Otra vez, pasa, ¿viste? Pongo toda mi pantalla. Sí, está abierto el Power, ¿eh? A ver. Bueno, ayer lo probé y andaba. Sí, probamos. Sí, probamos y andaba perfecto, pero bueno, a ver. A ver, probá de compartir, Gaby. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Se ve bien entero? Sí, okay. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces vamos a charlar un poquito de la zoonosis transmitida por los arbovirus. Ahí tenemos en el centro una imagen de virus con foto de microscopio electrónico y alrededor tenemos justamente representantes de artrópodos, que es más conocido el término para los biólogos que los bioquímicos, pero un poquito comentar por qué vamos a hablar de los arbovirus, porque son un grupo muy particular de virus y viene del inglés justamente arthropod-borne viruses, que son artrópodos justamente que son capaces de transmitir virus.
¿Quiénes son los artrópodos? Bueno, los artrópodos se caracterizan porque son justamente individuos dentro de la zoología que pertenecen a distintos grupos y que tienen sus patas articuladas, de ahí de artrópodos. Son los insectos, son los crustáceos como los cangrejos y demás, son todos los arácnidos, son los miriápodos, que son tipo los 1000 pies, los 100 pies. Pero dentro de estos, en particular los insectos, dentro del grupo de los insectos y los arácnidos, son los principales que están relacionados con los arbovirus. Y un poquito como para recordar, o sea, ¿qué característica tiene este grupo? Bueno, son virus de ARN. En realidad son transmitidos, como les decía, por artrópodos de diferentes, muy variadas familias. Y la característica muy importante en común que siempre requieren un vector para su transmisión. En general son virus zoonóticos, producen zoonosis, ¿sí? O sea, las virosis que se transmiten a través de los animales a las personas pueden causar enfermedades emergentes, son de distribución mundial y tienen mayor prevalencia en trópicos y subtrópicos, lo que no significa que estén alejados de esas zonas también, pero la mayor prevalencia justamente es porque la presencia de muchos insectos que son vectores se encuentran en esas zonas. Y los reservorios naturales son varios, pueden ser mamíferos, aves, reptiles, animales domésticos. En general el hombre es casual como un reservorio último, siendo la única excepción el dengue, donde el hombre siempre es el que tiene justamente el virus. Los artrópodos pueden transmitir virus a los huéspedes mediante la picadura, por ejemplo, en el caso de que sean insectos. Se mantienen en la naturaleza siempre porque hay un ciclo permanente de infección que alterna entre el hospedador, el vertebrado y el artrópodo hematófago, que es el vector. Ahí tenemos las aves, tenemos mosquitos, tenemos caballos, que se considerarían dentro de los animales relativamente domésticos, acercados al hombre, y el hombre, que muchas veces es incidental. Acá hablamos de una gran influencia del clima en las incidencia de las enfermedades que producen. Está muy relacionado también eso. Y veamos, en general, los arbovirus generan y producen cuadros clínicos y a veces subclínicos que son muy típicos y que producen síndromes. Son diferentes según de cada virus, según los tropismos, y las características hacen que tengamos lo que llamamos síndrome febril, síndrome de infección del sistema nervioso central o fiebre hemorrágica. Y, por ejemplo, los que causan un síndrome febril, que puede ser con o sin exantema y puede haber compromiso articular, en realidad tienen un curso benigno. Pero aquellos que causan infección del sistema nervioso central ya pueden producir situaciones graves. Puede ser que se afecten las meninges y produce meningitis, o puede ser que directamente sea el parénquima cerebral, que en ese caso se produce una encefalitis, que realmente puede llegar a situaciones graves, como por ejemplo la muerte. Y otro de los síndromes característicos son las fiebres hemorrágicas, y acá hablamos de situaciones graves, complicadas. Generalmente las hemorragias pueden ocurrir en distintos lugares del organismo, pero muchos se producen a nivel gastrointestinal y algunas son imposibles de evitar el desenlace, que muchas veces es fatal, en el caso de fiebres hemorrágicas. Bien, entonces, cuando hablamos de arbovirus, haciendo un resumen, podemos decir que se pueden producir encefalitis. ¿Y quiénes lo producen? ¿Qué producen? Por ejemplo, el caso de la encefalitis de San Luis, la encefalitis del Nilo, entre otros, que en este caso están involucrados mosquitos. Mosquitos como el mosquito Culex, que es el mosquito común, el género Culex. Puede haber fiebres y mialgias, como por ejemplo en el caso del dengue, del orepuche, el zika, el punta de toro, entre algunos otros. El dengue es producido por una especie de mosquito, ahora lo vamos a ver. El orepuche es causado también por el Culex, el zika también por la especie que transmite el dengue, el Aedes, el punta de toro por un flebótomo. Y después tenemos también otros casos, como podría ser artritis. Perdón, voy a tomar agua.
y exantemas, que en este caso tenemos el chikungunya o el virus Mayaro, que el virus Mayaro, bueno, es medio complicado, no está presente en estas zonas, por suerte, pero bueno, el principal vector puede ser un mosquito más bien selvático, el Haemococcus, pero también varios géneros de Aedes. Y las fiebres hemorrágicas que pueden producir el virus del dengue y la fiebre amarilla. En los dos casos involucrados está el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, y con fiebre amarilla también, que vamos a ver que tiene un ciclo selvático, ese otro mosquito que es Haemococcus. O sea, digamos que el premio, digamos la corona, se la llevan los mosquitos. Complicado. Bien, los principales arbovirus que infectan a humanos, entonces, pertenecen a 4 familias principales. Son la familia Flaviviridae, con todas esas virosis que recién nombramos también, amarilla, dengue, Zika, virus del Nilo Occidental, virus de encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, la familia Togaviridae, que produce la fiebre de chikungunya, la encefalitis equinas, la familia Bunyaviridae, que puede producir la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre del Rift, el oropuche, y la familia Reoviridae, que produce fiebre por garrapatas del Colorado. Acá hablamos ya de arácnidos, las garrapatas son arácnidos. Bueno, para el diagnóstico general de arbovirus hay distintos, pero fundamentalmente a través de IgM específica, RT-PCR en el suero o líquidos cefalorraquídeos durante la fase aguda de cada una de las infecciones. Hay que observar una elevación de los títulos de anticuerpos entre muestra inicial y otra posterior, y también se puede utilizar a través de neutralización, fijación de complemento, inhibición de hemaglutinación o ELISA. ¿Cuáles son las características de la familia Flaviviridae? Bien, dentro de los flavivirus, que son principales, hablamos de un genoma ARN monocatenario de polaridad positiva. Es un genoma lineal, no segmentado, los viriones están envueltos, la morfología es esférica y son muy pequeñitos en general, de 30 a 60 nanómetros. Varía ese tamaño, pero 30, imagínense que son los virus casi más pequeños que existen. Se ven como pelotitas chiquititas y son todos muy parecidos. Bueno, un poco repasando también lo que dijimos, porque coincide con lo anterior, si nosotros miramos las características generales de los flavivirus, encontramos que tenemos el virus del dengue, de la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, la del oeste del Nilo, San Luis, las que nombramos ahora, y la hepatitis C, que en este caso no tenemos vector. Y bueno, fundamentalmente nos manejamos con el virus del dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, fíjense ustedes, la del Nilo y la de San Luis. Hablamos nuevamente de mosquitos, Aedes, en el caso de dengue, de fiebre amarilla, y Culex. ¿Qué producen? Bueno, producen, como decíamos antes, o sea, situaciones distintas, porque el dengue y la fiebre amarilla pueden producir fiebres hemorrágicas, mientras que la encefalitis japonesa, la encefalitis del oeste del Nilo y la de San Luis producen situaciones graves como encefalitis. ¿Sí? Así que en este caso, y después vamos a hablar, la fiebre amarilla tiene vacuna, el dengue tiene una vacuna que está controvertida, y en el caso de los demás no hay antivirales, y en el caso de la fiebre amarilla y la japonesa sí hay vacunas a virus vivo atenuado. Bien. Los mecanismos generales de los flavivirus, bueno, en el sitio de inserción de la picadura del mosquito siempre recordemos que hablamos de un mosquito que está infectado y en sus glándulas salivales tiene el virus. En ese sitio se produce la replicación viral que va a los nódulos linfáticos, se produce una viremia primaria, de ahí se distribuye a través de la sangre y puede llegar a distintas partes, a endotelios vasculares, puede infectar macrófagos, puede ir al hígado, al vaso, a los nódulos linfáticos. A veces, eventualmente, ahí se detiene, pero en muchos casos puede haber una infección secundaria. Y en la viremia secundaria sí puede aparecer situaciones complicadas, como puede ser una fiebre hemorrágica, como puede ser una hepatitis causada por la fiebre amarilla, o puede pasar una encefalitis.
En el virus de la fiebre amarilla, si nosotros vamos a empezar con el virus de la fiebre amarilla, que es el prototipo, el virus prototipo de los arbovirus, es un virus con envoltura, también es un poquito más grande en proporción, está entre 40 y 60 nanómetros, tiene un solo serotipo. Causante de la fiebre amarilla, el vómito negro, la plaga americana, hubo epidemias americanas en los siglos XVII, XVIII, XIX, principios del XX, en Europa el siglo XVIII. En 1871 en Buenos Aires hubo una gran epidemia que causó el 8% de muertes en la población. La transmisión y los vectores involucrados, como les decía, acá se generan dos ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. ¿Y cómo ingresa el hombre? ¿Cómo está? Bueno, en realidad el ciclo selvático puede continuar indefinidamente a través de la especie del mosquito, el Haemococcus, que les nombré hoy, y queda restringido en el ámbito entre los primates y los insectos. Sin embargo, el hombre puede, el ser humano, puede infectarse en forma casual, ingresa, digamos, a través de esto, en lo que es el ciclo, y genera un nexo y se genera lo que es el ciclo urbano. Haemococcus no ingresa al ciclo urbano, pero sí Aedes aegypti, que se alimenta de sangre de una persona infectada y entonces allí empieza el ciclo de, epidemiológico en el ciclo conocido como urbano, a través de Aedes aegypti, que se diferencia bien de Haemococcus, ¿sí? Haemococcus no tiene las características pintitas blancas en el cuerpo como lo tiene Aedes aegypti. Aedes aegypti es un poquito más pequeño. Bien, la fiebre amarilla fundamentalmente en Brasil ha sido siempre una amenaza. Acá hay un poco un desglosamiento muy rápido como para ir viendo que en los últimos años que ha pasado, en el 2017 no se habían notificado casos confirmados de fiebre amarilla, ya se habían confirmado en Río de Janeiro. Y también aparentemente había episodios entre los primates, los insectos y casos humanos en San Pablo. La OMS alerta ya en abril, justamente del 2017, sobre un rebrote de fiebre amarilla en Brasil, que ahí Argentina, la zona de Mesopotamia, estaba en alerta justamente por esta situación. Entre 2016 y mayo entre 2016 y 2017, en el Ministerio de Salud reportaron importante número de casos, 1.500 casos. La fiebre amarilla, no nos olvidemos que puede derivar en muerte a través de hemorragias importantes. Alerta en Misiones, lo que les decía, y Corrientes por fiebre amarilla en Brasil ya en 2017. Desde julio del 2017 a junio del 2018, SE19 es la semana 19, semana epidemiológica. Bueno, hubo casos sospechosos 6.589 y 1.266 confirmados, con 415 fallecimientos a causa justamente del virus. En 2018, desde la semana 1 a la 39 en Argentina, la semana 1 empieza en el mes de enero, 7 casos confirmados, importados de Brasil y sin vacunación. La temporada 2020 y 2021 sí puedo contarles a partir de los reportes que no hubo casos confirmados de fiebre amarilla en Argentina, pero sí hubo casos reportados en Brasil, Perú y Venezuela. ¿Qué significa esto? Que hay que estar alerta en las fronteras, justamente, porque continúa. Bueno, en cuanto a la fiebre amarilla, las etapas clínicas, hablamos de etapas clínicas de una etapa de infección, una de remisión y una de intoxicación, que es la que puede llevar a la complicación. En cuanto a días, entre 0 y 3 días ocurre una etapa clínica de infección, y la característica de la fiebre amarilla que es muy brusco, es instantáneo, hay una fiebre, cefalea, lumbosacral, mucho dolor lumbosacral, náuseas y vómitos. Hay fiebre, hay inyección conjuntival, dolor abdominal y cardiológicamente puede haber una bradicardia. Es el momento de la viremia. Hay leucopenia y proteinuria. Es el momento fundamental de la viremia, o sea que es el momento en donde la persona puede infectar más fácilmente a un mosquito que lo pique. Por eso hay que justamente aislar a la persona. Entre el día 3 y el 4 puede darse una remisión.
hay una disminución de la fiebre y los síntomas, pero el laboratorio sigue indicando proteinuria. Del día 4 al 10 es la etapa clínica de la intoxicación. Hay fiebre, hay vómitos, hay hemorragias, hay un estado de ansiedad y hay signos clínicos que indican ictericia, oliguria, shock, agitación, estupor y puede llevar al coma. Hay una función hepática alterada, hay alteración de la coagulación, hay trastornos en el electrocardiograma y se detectan anticuerpos. Bien, es complicada, pero sin embargo hay una vacuna, que es una vacuna segura, hace ya tiempo que está, sin embargo tiene contraindicaciones. Esta vacuna es a virus vivo atenuado, tiene un 95% de eficacia. Hace unos años, la inmunidad se decía que era solamente por 10 años y ya desde los reportes, desde el ministerio, han asegurado que la inmunidad es permanente. Es una inyección única, subcutánea, 0,5 mililitros de la dosis, y las 0 conversiones al día 10. Por eso se aconseja, hay países donde no se puede ingresar si no tenemos la ficha de vacunación por la fiebre amarilla. Y hay que asegurarse de colocarse la vacuna al menos 10, 15 días antes de hacer el viaje. Sin embargo, está contraindicado en niños menores de 6 meses de edad, en embarazadas, en aquellos que sean hipersensibles al huevo. La vacuna está hecha justamente en embrión, justamente de pollo, o que sean alérgicos a las proteínas de pollo, aquellas personas inmunosuprimidas por VIH, cáncer, enfermedad del timo, miastenia grave, que tengan terapia inmunosupresora, que tengan que cursar con uso de corticoides, con quimioterapia, radioterapia, y también está contraindicada para adultos mayores de 60 años y aquellos que sean VIH asintomáticos, por supuesto en el embarazo y la lactancia. Igual en todos estos casos siempre se recomienda evaluar riesgo-beneficio de la vacunación, siempre bajo asesoramiento médico. Un resumen entonces de las contraindicaciones de los que les dije recién, también la van a encontrar en esta diapositiva, es exactamente lo mismo que les comenté, pero acá es importante que hay que tener en cuenta que la vacuna se puede aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna, pero en sitios diferentes. Y en el caso de vacunas de virus atenuados, vivos, atenuados, como varicela, triple viral y fiebre amarilla, si no se aplican en el mismo momento, debe respetarse un intervalo por lo menos de 28 días entre una y otra aplicación. Esto generalmente en los vacunatorios se sabe, pero es importante que también lo sepa cada persona. Bien, entonces, un poco resumiendo lo que les decía, o sea, la inoculación, la replicación en el sitio de inoculación, el mosquito inocula alrededor de 1000 partículas virales en el tejido subcutáneo, el virus replica las células dendríticas, va a los vasos linfáticos, ganglios linfáticos, vaso, hígado, hay muy alta viremia y se disemina. Es un virus hepatotrópico, hay daño de hepatocito. Se produce ictericia, alteraciones hemorrágicas. Se daña en la parte de los hepatocitos, pero el daño es distinto a lo que se produce por los virus hepáticos. Acá es por la presencia propia del virus y no tiene que ver con acciones inflamatorias. Eso también es diferente, la hepatitis que produce. El diagnóstico en situación no epidémica se hace un estudio clínico, más los síntomas, más laboratorio, más la historia de viajes que las personas tengan hacia las zonas de riesgo, los lugares estos de Brasil que les comenté. En autopsia se hace detección de genoma o antígenos virales en hígados, se utilizan técnicas moleculares o inmunológicas. Y según el 2019, el Ministerio de Salud actualizó y fue más explícito respecto de los diagnósticos, y entonces se establece días justamente en relación a las etapas de la enfermedad. Si la muestra del suero es tomada antes del 4º día de evolución, tiene que detectar el genoma viral por RT-PCR en tiempo real. Si la muestra de suero entre 4 a 10 días de evolución, se detecta también por RT-PCR, pero también se adiciona la detección de anticuerpos IgM mediante ELISA.
y la muestra de suero con más de 10 días de evolución, también se analiza líquido cefalorraquídeo, se detectan anticuerpos IgM y en casos positivos hay que solicitar una nueva muestra entre 10 y 15 días de evolución para después confirmar por neutralización en cultivos celulares y también evaluación de cruces serológicos entre flavivirus. Y también en muestra de orina, si se obtiene entre los 5 y los 15 días, y también si líquido cefalorraquídeo, se detecta también genoma viral por RT-PCR en tiempo real. Y todo esto también se hace desde el Centro Nacional de Referencia para Dengue y otros arbovirus en el MAISTEGI, en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales, o también en Malbrán, en cualquiera de los dos. Respecto de dengue, vamos a seguir un poco con el mismo mosquito, vamos a dejar de lado el hemagogo. Bueno, ustedes saben que el dengue es la virosis más ampliamente difundida en el mundo, mucho más que cualquier otra. Es un virus muy semejante al virus también en cuanto a tamaño, la forma y demás, al de la fiebre amarilla, es un flavivirus. Es un virus de RNA de cadena simple de polaridad positiva. La simetría es icosaédrica. A microscopio electrónico se ven como pelotitas de ping-pong pequeñitos. Son uno de los virus más pequeños. Tienen el vuelta lipídica. Y a diferencia del virus de la fiebre amarilla, que tiene, recuerden que tiene un solo serotipo, entonces la protección, la inmunidad es importante y hacia ese serotipo. Acá tenemos el problema que el dengue tiene 4 serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, que circulan libremente en la naturaleza y tienen componentes antigénicos que varían. La cápside, el virión, como les decía, tiene tanto proteínas estructurales como proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales, la principal es la proteína C de la cápside, la proteína M, que tiene la proteína precursora de membrana, y la proteína E de la envoltura. Estas dos, la proteína M y la proteína E, que la tenemos acá, y la tenemos acá, la proteína M, la proteína de membrana M, al desglosarse después tenemos la proteína M, son las dos principales para generar e inducir la formación de anticuerpos neutralizantes y son las que se utilizan para las vacunas. Después tenemos las proteínas no estructurales, tenemos NS1, NS2A, NS2B, 3, 4A, 4B y NS5. Estas 7 están dirigidas en esta zona no estructural, hacia el extremo carboxilo, y en estas la muy importante y que se utiliza mucho y de la que vamos a hablar es la NS1. Esta NS1 es la que es fundamental en los métodos diagnósticos, es importante para detectar los momentos de viremia. Bien, y un poquito, cuando hablamos de la tríada del dengue, esto es algo que parece algo como muy simple, muy sencillo, pero no deja de ser cierto. Si nosotros no tuviéramos el vector, no hay forma de que los seres humanos se contagiaran. Necesitamos sí o sí de la tríada. El virus del dengue circulando, el insecto vector hembra, que es el que se alimenta de sangre. La hembra y el macho se alimentan los dos de jugos vegetales, pero la hembra también de sangre. O sea que la que nos pica es la hembra, el mosquito hembra. Necesita esa sangre para justamente hacer madurar sus ovocitos dentro, porque después van a terminar siendo huevos que va a poner. Bien, entonces tenemos los seres humanos susceptibles. La situación, esta tríada, no se da en todos lados. Por ejemplo, ahora después vamos a hablar de nuestra ciudad, pero por ejemplo hay lugares donde puede haber solamente seres humanos susceptibles. Bien, antes del 2016, acá mismo en nuestra ciudad, nosotros era una población de seres humanos susceptibles donde no había ni virus circulando ni insecto vector presente. Ahora ponemos puntos suspensivos y después les voy a contar un poquito más de eso. Pero en los lugares donde más
presente está y la zona de riesgo, ustedes imagínense que un 40% de la población del mundo justamente está en áreas donde está presente el mosquito y el virus está circulando, que son las áreas de los trópicos y las áreas subtropicales. Acá es importante entender cómo es el ciclo de la Aedes aegypti. Si bien esto es muy biológico, es interesante conocerlo como para entender. Bien, además lo podemos encontrar en nuestras casas, pim, pim, puntos suspensivos, y después seguimos con esto. Este mosquito, que es el mosquito adulto, bueno, emerge y se transforma en un mosquito adulto que al poquito tiempo va a ir a buscar sangre. Bueno, el macho también emerge, se aparean y la hembra, con la ingesta de sangre, pone huevos a los pocos días. Los huevos son muy característicos, son negros, pequeñitos, miden menos de 0,8 milímetros, seguramente lo van a ver en la práctica. Y cuando estos huevos tienen la característica de que esta especie, superficie que puede ser, necesita algún tipo, nosotros hasta les puedo asegurar que superficies como vidrio, superficies como madera, superficies de cemento, pero no los tira en el agua como hacen otras especies, de hecho el Culex, que el Culex puede hacer como balsitas tiradas. Entonces cuando los huevos se encuentran en un ambiente adecuado, acuoso, se desarrollan las larvas. ¿Qué significa esto? Que en el invierno nosotros podemos tener también, están presentes los huevos de la hembra que colocó sus huevos con los últimos calores del mes de mayo, pasa todo junio, julio, agosto con fríos, heladas, temperaturas bajísimas, y los huevos sobreviven, es decir, están en letargo. ¿Qué ocurre? Están en algún recipiente pegados. Cuando los huevos son hidratados porque se llena con agua el recipiente, es ahí donde inicia el ciclo. Entonces, entre 1 y 4 días se van a observar estas larvitas que pueden estar en cualquier elemento que haya, generalmente en domicilios, porque la Aedes es muy domiciliario. Cerca de casa debe haber lo que se llama un criadero, que es un recipiente donde los huevos se pegaron. Estas larvas viven en el agua, se convierten. ¿Y de qué comen? Bueno, se alimentan de microorganismos que están dentro del agua. Con este sifón con el que respiran se ponen para arriba y acá está la cabeza. Estas larvas se convierten en pupas más o menos en 5 días. Las pupas son estas cabezotas, que no son más que los adultos metidos todos arrebolladitos ahí adentro, y estas pupas más o menos duran 2 a 3 días, para convertirse en mosquitos adultos. Estamos hablando de temperaturas de más de 20 grados, ni les digo con temperaturas de 30 grados, 31 grados. A veces puede llegar hasta como máximo 12, 13 días el ciclo, pero con temperaturas extremas, capaz que en 8 días tenemos el ciclo. ¿Y los mosquitos cuánto viven? Bueno, viven más o menos un mes. Pastos altos, lugares donde les favorece totalmente a los adultos para el reposo, se aparean y entonces existe la postura y empezamos el ciclo. Esto era lo que les decía, la zona de riesgo es importante, muchas cantidades, como ustedes ven, atraviesa horizontalmente todos los continentes. Todos esos lugares son lugares donde el dengue es presencia y es endémico. Fíjense que en Argentina no está considerado como endémico, porque el virus no está circulando todo el año. Afortunadamente la temperatura por ahí, eso hace que los adultos no circulen todo el año, entonces no hay permanente circulación. Pero en muchos otros lugares sí. Asia, algunos lugares de África y la zona del Caribe. Son lugares donde hay que tener especial cuidado. Y no lo duden, si es que hay dengue es porque están los mosquitos, porque no se contagia de persona a persona. Bien, ha habido una evolución desde la década del 70, la evolución histórica del dengue y la fiebre hemorrágica. El dengue es toda la enfermedad, pero a veces puede derivar en dengue grave, que antes se lo llamaba hemorrágico. En la década del 70, miren cómo fue avanzando todo. En la década del 80 cada vez más, y en la década del 90, hasta 2008 inclusive, bueno, ya se habla justamente de la presencia de muchos casos en muchísimos lugares de América.
En Argentina, si hablamos de casos autóctonos, en 2014, justamente todo lo que está con violeta más oscura, todos los casos autóctonos en toda la parte de América, fíjense, parte en Argentina acá, no había casos autóctonos registrados hasta el 2014. Bien, y en cambio, ya en 2016, toda la parte norte de Argentina sí reportaba casos autóctonos de dengue. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver mucho con las migraciones, con la falta de cuidado, elementos que se dejan en la intemperie, posibilidad de que haya criaderos, los viajes que se incrementaron. Muchas veces no es que traemos los mosquitos adultos viajando, sino que en transporte pasivo pueden llegar en bateas, por ejemplo, con huevos pegados, y se hidratan estando en distintos lugares de acá de la Argentina, capaz que puede llegar de otro lugar de Brasil, o mismo de las provincias del norte hasta nuestra zona. ¿Cuándo sospecharíamos dengue? Se debe sospechar de dengue siempre cuando hay fiebre, cualquier edad y sexo, que sea de menos de 7 días de duración, no haya afección de las vías aéreas superiores, tampoco otra etiología definida, y que viva o haya viajado a zona endémica. Acuérdense que años atrás zona endémica era decir, bueno, me voy a Brasil, me voy a Cataratas, me voy a Colombia. Ahora, Cava, ciudad de Buenos Aires, ha tenido dengue. Entonces ahí también quien viene de esa zona también puede haber contraído el dengue. Transmisión activa o presencia del vector. También hay síntomas como anorexia, náuseas, exantema, cefalea, mucho dolor retroocular, mialgias, es muy característico, manifestaciones hemorrágicas leves, leucopenia, plaquetopenia en laboratorio y petequia o prueba de torniquete positiva, que es la prueba de, no me sale, Rumpel Lead, la prueba en la que se aprieta justamente el brazo y se pone una presión promedio entre la sistólica y la diastólica, y por unos minutos se libera el aparatito que mide la presión, y en un cuadradito de más o menos 2,5 por 2,5 se cuentan las petequias que se observan. Si hay más de 20, bueno, estamos ante la posibilidad de gran fragilidad capilar que estaría indicando. Pero en promedio también entre 5 y 19 también se puede considerar. Bien, con al menos 2 de esos síntomas estamos hablando de que puede ser un dengue sospechoso. Entonces hay que identificar los signos de alarma. ¿Por qué? Porque como el dengue es tratamiento sintomático, lo que hay que hacer es iniciar precozmente la reposición de líquidos por vía intravenosa, y hay que prevenir el shock, que el shock tiene que ver con el dengue grave del que vamos a hablar, y entonces evitar y disminuir la mortalidad. Igualmente el dengue cursa con más morbilidad que mortalidad, pero sin embargo hay casos que derivan en mortalidad. Las pruebas de laboratorio que se deben solicitar ante la sospecha de dengue es un hemograma completo con recuento de plaquetas en la primera consulta, recuento de glóbulos blancos, hematocrito. Vamos a ver después la importancia del hematocrito. Cada 24 horas hay que pedirlo. Grupo sanguíneo, coagulograma, hepatograma, glucemia, proteinograma, albúmina, TP, TPTA, fibrinógeno, enzimas hepáticas y un examen de orina. Si nosotros analizáramos el curso serológico y típico del diagnóstico del virus del dengue, yo creo que lo tienen en sus guías de trabajos prácticos. Fíjense que esto cursa desde el momento de la infección, que es cuando el mosquito inocula las partículas del dengue en el ser humano. Bueno, hay unos días en que estas partículas, se me fue el cursor, ingresan en el organismo, y aproximadamente a los 3 días ya se puede hablar de la presencia de viremia. Este es el momento, estos días de viremia son los momentos claves en que nuevamente, como pasó anteriormente con la fiebre amarilla, es cuando la persona puede, entre comillas, contagiar al mosquito que no tuviera nada y que chupa sangre de la persona. Ni bien iniciada la viremia, al día empiezan los síntomas febriles, empieza la fiebre concretamente. Esta fiebre y viremia durante estos momentos son claves, y antes del día 5 hacer un diagnóstico a través de técnicas directas como la RT-PCR o la detección del antígeno. ¿Cuál es? El que dijimos hoy,
el NC1. Esto es importante. Es el momento en que nosotros podemos detectar que la persona está cursando y justamente vigilarla de cerca. Hacia el día 6 empieza a haber producción de anticuerpos. Quiere decir que para este momento empieza la IgM y la IgG un poco posteriormente empieza a aparecer. Y acá hay que hacer métodos indirectos para detectar anticuerpos. El antígeno NC1 puede incluso llegar a detectarse hasta el día 9, aunque según los algoritmos se aconseja que antes del día 5 se haga. Los algoritmos nuevos igual incluyen, ahora lo vamos a ver, la detección del antígeno y le sumamos eventualmente anticuerpos. Bien. Viéndolo también en esquema, este tipo de esquema que también lo tienen en la guía de trabajos prácticos, fíjense que es lo mismo pero presentado de otra forma, iniciamos la viremia y ya acá al inicio de los síntomas, que es el día 0 cuando empiezan los síntomas, la fiebre, es estos métodos directos hasta el día 5, y acá al mismo tiempo en verde se inicia la IgM, que perdura un tiempo corto, y unos días después ya se inicia la producción de IgG en la que es la infección primaria de dengue, y perdura permanente, las IgG. Bueno, ¿por qué hablamos de infección primaria e infección secundaria? Bueno, porque acá está la clave de por qué el dengue no siempre tiene un curso benigno. Es probable que en esta parte, hasta acá, donde tenemos las IgG, la primera infección, todo esto se haya cursado con un dengue de evolución benigna, porque está muchas mialgias, mucho dolor de cabeza, no la pasa bien la persona, pero no requiere hospitalización, no requiere un dengue grave. En el caso de una infección secundaria, que es cuando una segunda infección, bueno, las IgG aparecen antes y también tienen una respuesta prolongada en el tiempo. Ahora, el dengue, acá se ve pequeñito, pero también lo tienen en la práctica, pero lo principal es como para entender que los algoritmos, este es uno de los últimos del 2016, tiene mucho que ver el momento de toma de muestra. Porque la muestra se puede obtener entre 0 a 3 días de evolución desde el inicio de la fiebre. Bueno, sí o sí ahí tengo que hacer NS1, PCR o aislamiento viral. Son métodos directos. Si la muestra está entre 4 a 6 días de evolución desde el inicio de la fiebre, hay que combinar un método indirecto, ya, detección de una IgM, con al menos uno directo, como NS1, PCR o aislamiento viral. Y si la muestra la obtuviera en 7 o más días de evolución desde el inicio de la fiebre, hay que estudiar por método indirecto, a través de IgM, y se hace neutralización con panel de flavivirus, que incluso hasta me puede determinar el serotipo. Esto, digamos, me va diciendo este algoritmo cuando hablamos de caso probable, de caso sospechoso, y acá yo lo desglosé. Porque el último de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación, acá está desglosado para que lo puedan ver mejor, nos habla claramente que tenemos que diferenciar. Si hablamos con áreas sin circulación autóctona de dengue, que sería nuestra zona, no tenemos circulación autóctona de dengue, porque no se han confirmado laboratorios casos de dengue en pacientes que no hayan viajado, que no hayan venido de otro lugar. Bueno, como decíamos, si la muestra la obtenemos antes del 5.º día, bueno, le buscamos el antígeno. El antígeno, si es negativo, se rotula dengue sospechoso. El resultado no es conclusivo. Entonces hay que solicitar una nueva muestra de suero que tenga más de 5 días de evolución, y entonces, en ese caso, se pasa al paso 2 y se busca IgM. En el caso de que fuera negativa, se coloca resultado negativo. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que, sin embargo, el cuadro clínico es muy característico de dengue, a pesar de que esto sea negativo, entonces se recomienda tomar una segunda muestra para detectar IgG. En el caso de que este IgM fuera positivo, ahí se pone dengue probable y se solicita una nueva muestra entre 10 y 15 días posteriores a la primera muestra. Y se busca IgG, se hace neutralización, puede ser negativo, rotulado negativo,
constante, se coloca dengue anterior y si es positivo, se confirma el dengue. El otro caso de antes de los 5 días nos quedaba entonces, si el antígeno NS1 fuera positivo, lo primero que le hice, se coloca dengue, se rotula como dengue probable. Es decir, el sospechoso es cuando es negativo, el probable es cuando es positivo, pero tengo que confirmarlo. Entonces paso a pedir un aislamiento viral o a detectar genoma viral. Hacemos detección molecular del genoma viral. Bueno, en este caso, si llega a ser negativo, volvemos a rotularlo como dengue sospechoso y solicitamos una nueva muestra con más de 5 días donde vamos a buscar IgM o eventualmente IgG. Si es positivo, ya está, virus confirmado y también serotipo. ¿Qué pasa si el área es con circulación autóctona de dengue? El área con circulación autóctona de dengue, que es lo que les decía, pasó en el 2020 con la zona de Cava, la zona de Misiones, Corrientes, Formosa. Bueno, es donde se confirmaron por laboratorio casos de dengue en pacientes que no habían viajado. Entonces, en este caso se considera reciente dentro de los 15 días previos al inicio de los síntomas. Y la zona afectada es, por supuesto, que esté presente la circulación de dengue. En este caso, hacemos NS1, aislamiento, detección, IgM o seroconversión de IgG, y si es positivo, dengue confirmado directamente. Y si es negativo por IgM en muestras que se sacaron después de los 5 días de evolución, se coloca negativo. Y también puede ser, si son negativos en NS1, aislamiento viral, detección molecular, en muestras obtenidas antes del 5.º día, ahí sí coloco sospechoso, resultado no conclusivo. O sea que es mucho más directo cuando es con circulación autóctona de dengue. Por eso es que se dice que en zonas sin circulación viral y con presencia del vector, que sería nuestro caso de Bahía Blanca, no tenemos circulación viral detectada hasta el momento, pero chicos, tenemos el vector. Ahora después me voy a explayar un poquito más. Los casos sospechosos sin antecedentes de dengue, en este escenario, todo sospechoso debe ser estudiado por laboratorio, todo. Y se debe procurar concluir el diagnóstico hasta confirmar o descartar la infección. Ese algoritmo que les mostré, listo, hasta el final. Y el casos sospechosos que tuvieran antecedentes de viaje a zonas con circulación viral, que sepamos de dengue conocida, bueno, todo caso sospechoso también debe ser estudiado por laboratorio, pero no se considera del ministerio que sea necesario concluir el diagnóstico hasta confirmar o descartar el caso. Bueno, y en zonas con circulación viral y encima en contexto de brote, con casos sospechosos sin antecedentes de viaje, debe considerarse caso de dengue por nexo epidemiológico, a todos aquellos casos que tengan clínica compatible y relacionada con el brote. Según el ministerio, no se recolectarán muestras para el diagnóstico etiológico en todos los casos, sino solo una porción de los mismos con exclusivos fines de vigilancia. Las áreas de atención paciente, epidemiología y laboratorio deben coordinar en base a capacidades y magnitud del brote epidémico. ¿Esto no les suena algo? Esto es parecido a nexo epidemiológico con todo lo que pasamos con COVID. El porcentaje de pacientes que estudiarán por laboratorio atendiendo 2 situaciones, según la toma de muestras agudas tempranas, 0 a 3 días de evolución preferentemente, para que se pueda monitorear el serotipo viral circulante y la posible introducción de nuevos serotipos. Esto es importante, porque a mayor cantidad de serotipos que tenemos circulando en áreas, es mayor la probabilidad del dengue grave con la segunda infección. Ahí vamos a eso. Y después la toma de muestras agudas tardías de 6 o más días de evolución para que se pueda realizar IgM y que se haga un seguimiento temporal de la duración del brote. Bueno, y las zonas sin presencia del vector, que son, bueno, muy al sur de nuestro, porque nosotros ya lo tenemos, todo caso sospechoso que hubiera viajado, todo caso sospechoso tiene que ser estudiado por laboratorio, pero no es necesario concluir el diagnóstico. Se define el caso según la situación clínica, el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico y dato de laboratorio. Por eso, un poco, recuerden que el dengue en nuestro país
cursa con epidemias, es epidémico, no endémico. Así hemos tenido grandes epidemias. Una importante fue en el año 2009, que quedó ahí escondidita porque en el año 2009, todos ustedes eran muy pequeñitos, pero tuvimos la gripe A, la gripe porcina. Entonces todo eso tapó. Hubo casos autóctonos en muchas provincias, en Ciudad de Buenos Aires, Salta, provincia de Buenos Aires, Jujuy fueron las más afectadas. Hubo 4.775 casos sospechosos autóctonos, 167 probables y finalmente 2.535 confirmados tanto por laboratorio como nexo epidemiológico. Luego se calmó todo, pero en 2016 tuvimos otra gran epidemia, ¿sí? Que en realidad coincidió con muchos otros lugares también. Y en ese caso en Argentina ya para la semana 40, que sería la semana después de septiembre, octubre, había 77.200 notificados y 41.000 confirmados. Y teníamos los serotipos dengue 1 y dengue 4 en circulación, confirmados. Fíjense que Brasil, sobre 1.426.000 notificados, bueno, no anuncia cuáles fueron los confirmados, pero Brasil tiene en circulación, tenía en ese momento los 4 serotipos y manifiesta 509 muertos. Argentina no, en este caso, dice que los casos reportados, que eran 10 pacientes fallecidos, debían ser, al momento de la evaluación de este reporte, debían ser evaluados para su clasificación final. ¿Qué pasó en el 2019? Tuvimos 2016, 2019, empezamos con otra epidemia. Era desbordante. En este caso fue en todas las Américas. Y fíjense que siempre la semana, todo esto se mide por semanas epidemiológicas. El año en semanas termina, digamos, se miden desde la semana en que anda fundamentalmente el vector, la semana 30, acá hacia septiembre de cada año, y después inicia la semana epidemiológica del otro año. Acá se inicia la circulación del vector. Por estos meses, junio, julio, agosto, no hay presencia de vector, pero sí lo hay la semana 1 del año 2019, enero, fíjense, sin antecedentes de viaje, la cantidad de infectados. Tuvimos de la semana 1 a la 51, que es diciembre, un total de 3.213 casos confirmados. Bien, con antecedentes de viaje muy poquito, y todos los otros indican que eran casos autóctonos. En 2020, bueno, siguió toda la situación, justamente porque acompañaba al final del 2019 y 2020, coincidiendo con la pandemia, tuvimos 59.360 casos desde la semana 1 hasta la semana incluso 35. Esta raya está indicando justamente, está la línea vertical, el fin de la temporada 2019-2020 y el inicio de la temporada actual. Fíjense las zonas, estos porcentajes se vieron en la ciudad de Cuyo, esto en el noroeste argentino, esto en el noreste argentino, y muy poquitito en la zona, y esta es la zona centro. Bien, ¿por qué todo esto? Bueno, hubo varias razones, y se creía un poco también que Cava, que desbordaba con casos de dengue, en el 2020, muchos reclutamientos que tuvimos, hizo que también se dejaran más recipientes que favorecían la proliferación de los mosquitos y el continuar con el desarrollo del mosquito. Por otro lado, creo que la pandemia COVID ayudó, entre comillas, a que no se desbordara totalmente en el principio del 2021 de este año. ¿Por qué? Porque como se cerraron las fronteras, tanto interpaíses como interprovinciales, no hubo migraciones, entonces personas que pudieran adquirir dengue no fueron a otro lugar donde estaba presente el mosquito, y entonces se evitó iniciar cadenas epidemiológicas. Las novedades que tengo de reporte de esta semana
justamente en la semana 1, desde enero a la 36, que es fines de septiembre, 21 jurisdicciones notificaron 14.337 casos sospechosos. Bien, y casos autóctonos confirmados, 4.050. Aunque no tenemos nuevos desde la semana 25, que es el mes de junio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ha seguido? Fíjense ustedes, no hemos hablado de eso porque la pandemia lo cubrió. El coronavirus no nos dejaba, pero esto ha seguido. Desde la semana 31 a la 36 no hay registro de casos confirmados, estamos hablando agosto, septiembre, pero en la semana 31, 32 y 34 sí hubo registro de 3 casos probables en Formosa Capital. Sin embargo, todas estas, uno fue a través de serología y uno a través de detección de antígeno y 2 a través de serología. Y el que se detectó antígeno y serología, con estos resultados, el Ministerio de Salud asegura que no podemos, hasta la fecha de octubre, decir que hay evidencia de circulación viral. Pero esto no tiene que relajarnos, sino que tenemos que seguir continuando porque estamos dependiendo de un vector. Bien, en Argentina, la distribución de Aedes, bueno, esta era la histórica principal hasta el norte de Buenos Aires, la zona de Chivilcoy, pero fíjense, en año 2011 se encuentran huevos de Aedes aegypti en Chivilcoy, que año 2011. Antes, hasta el 2009, era esto lo señalado. En el año 2016, lo que les contaba, encontramos los primeros adultos y huevos de Aedes aegypti acá en Bahía Blanca. A la semana, en la municipalidad, nos mandaron una muestra de la localidad de Punta Alta y efectivamente también era Aedes aegypti. Así que acá está Bahía Blanca y Punta Alta. En el año 2017 ya encontramos las larvas, como era previsible, las larvas y las pupas de Aedes aegypti en Bahía Blanca. Igual les cuento que debiera haber pintado, porque ya también hay registros en La Pampa y en San Antonio Oeste. No de huevos y larvas, pero sí de adultos. ¿Qué quiere decir esto? Y chicos, muchas cosas han cambiado. La corteza terrestre ha aumentado en los últimos años, la temperatura, el cambio climático, las migraciones. Ya no es solamente cuestión de áreas tropicales y subtropicales. Toda esta zona es templada. Y bueno, lo tenemos a la Aedes aegypti. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos el dengue? Como les decía hoy, nosotros, antes se hablaba dengue hemorrágico, dengue, entonces había una confusión. ¿Qué es? ¿Es dengue grave, dengue hemorrágico? Bueno, en realidad dengue es todo. Lo que pasa que a veces el dengue puede evolucionar hacia un dengue ahora llamado grave. Por eso hay un estudio internacional, el DENCO, Dengue Control, de la OMS, dijo, bueno, vamos a hacer algo más práctico, que sirva para identificar signos de alarmas previos al dengue grave. ¿Por qué? Porque así se logra identificar una temprana evolución y los médicos que siguen pidiendo laboratorios adecuadamente se dan cuenta y pueden prevenir la llegada de un dengue grave. Entonces se pueden implementar estrategias preventivas para la persona afectada, ¿sí? Entonces el dengue se clasificó sin signos de alarma o con signos de alarma. Y entonces, en este caso, pueden llevar a lo que se llama el dengue grave. ¿Qué es el dengue grave? Cuando hay un escape severo de fluidos, cuando hay una hemorragia severa, cuando hay daño severo de órganos. Sin signos de alarma, la persona puede ser tratada incluso desde la atención primaria, quiere decir las unidades sanitarias, que en nuestra ciudad son 54 unidades sanitarias que están cerca de los barrios, y no se observan signos de alarma que indiquen, ni por laboratorio, esos que pedimos y todo, que haya una probabilidad de dengue grave. Con signos de alarma, bueno, ahí sí hay que analizar la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre entonces por qué le llamaban dengue y dengue grave? Bueno, en realidad, como para considerar que está cursando un dengue grave, la clave es extravasación de plasma. ¿Por qué? Porque hay aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, todos los parámetros de laboratorio se desordenan. Hay aumento del hematocrito, hay descenso plaquetario, hay descenso de albúmina, derrame pleural, dificultad respiratoria, insuficiencia circulatoria, pulso rápido, hipotensión, piel fría, hemorragias severas.
y se afectan distintos órganos. Hepatitis graves por dengue, encefalitis o afectación de graves de otros órganos, y también puede haber miocarditis. Bueno, ¿y la patogenia cómo es? Bueno, en realidad, ¿por qué se produce toda esta patogenia? Hay dos teorías que ninguna se excluye, ninguna excluye a la otra, pero la más aceptada sigue siendo la teoría de la infección secundaria o de amplificación de anticuerpos. La otra es la teoría basada en la mutación genética del virus y que se vuelve más patogénico. Les comento, la teoría de una mutación genética habla, como todos los virus de ARN, pueden tener distintas mutaciones. Estas mutaciones son aleatorias. Al virus le permite, digamos, acomodarse y volverse un poco, esa es la teoría, más virulento al pasar de hospedador en hospedador, el mosquito, el hombre, los animales. Entonces, todo eso haría que el virus se volviera más virulento. Sin embargo, la teoría de la hipótesis de la infección secundaria o ADA tiene que ver con la respuesta secundaria, la respuesta inmune secundaria como factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad esto tiene mayor probabilidad de contraer un dengue grave, aunque no excluye que alguien que cursa por primera vez el dengue pudiera tener un dengue grave. Se ha observado que la mayor proporción siempre está adjudicada a quienes tienen una infección secundaria. Recordemos entonces que el virus del dengue tiene 4 serotipos. Acá es clave que nosotros recordemos que estos anticuerpos que se producen ante la infección de un serotipo, estos anticuerpos no son neutralizantes del resto de los serotipos. Entonces, por poquito tiempo pueden llegar a generar defensas, pero después rápidamente se diluyen, por lo cual, si un mosquito que está infectado con el virus del dengue serotipo 1 y yo recibo la picadura de ese mosquito, bien, bueno, yo adquiero inmunidad hacia el serotipo 1, pero me falta el serotipo 2, 3 y 4. Entonces, en una segunda infección, ¿qué ocurre? Ocurre que justamente los anticuerpos, que se producen de la primera infección, no neutralizan al siguiente virus, no logran neutralizarlo. Y entonces son responsables de una entrada aumentada e incrementada justamente en las células que presenta el receptor de la inmunoglobulina Fc en la superficie, y entonces ahí se produce una infección donde se forman inmunocomplejos, se facilita totalmente la entrada del segundo serotipo viral a los monocitos. Entonces los monocitos infectados, ¿qué ocurre? Hay lisis de los monocitos, se liberan las monoquinas, mediadores químicos, se activan por un lado linfocitos TCD4 de memoria, que se produce linfoquinas. Hay un incremento rápido de linfoquinas, monoquinas, mediadores químicos, productos de activación de complementos, todo un sistema de complementos que puede activarse por complejo antígeno anticuerpo, y se produce coagulación vascular diseminada, se incrementa la permeabilidad vascular y ocurre extravasación de plasma y se generan hemorragias. Generalmente las hemorragias son a nivel gastrointestinal. Este fenómeno ha sido observado muchísimo en el caso de segunda infección, e incluso por eso es tan difícil el tema de las vacunas, de producir una vacuna justamente contra el dengue. Bien, ahora si nosotros vemos, como para hacer un resumen de la etapa de evolución del dengue, nosotros acá tenemos cómo va los días de enfermedad a partir del momento en que adquiero la infección, qué pasa con la temperatura. Fíjense, empieza a subir ya a los primeros días. En cuanto a las manifestaciones clínicas, empieza a haber una deshidratación. En cuanto al laboratorio clínico, el hematocrito, los primeros días puede mantenerse relativamente estable con una muy pequeña suba, las plaquetas pueden empezar a bajar, y en este momento, hasta el día 4,
antes del día 5, estamos en un momento de gran viremia. Por eso es el momento donde tenemos que proteger a la persona. Si están en el hospital, si ha quedado hospitalizado, tiene que poner un tul, porque estamos en zona de presencia del mosquito. Si está en su casa, tiene que quedarse adentro de la casa y con un tul para evitar ser picado por mosquitos. Y esa es una etapa febril, por eso justamente tenemos que tener esas precauciones. Bien, llega a los 5 días y este es un momento clave. Este es el momento donde la persona le dice, o si tiene seguimiento desde la atención primaria, porque no fue necesario hospitalizarla, bueno, me siento mejor, la fiebre está bajando, hasta ahora no se pidió laboratorio, entonces ahí es donde el médico tiene que constatar y tiene que pedir un laboratorio. Porque si en ese laboratorio empieza a notar que hay un aumento del hematocrito y un descenso rápido y mucho más abrupto de las plaquetas, justamente está entrando en shock. Es el inicio de un dengue grave, a tal punto que hacia el día 5/6 la temperatura baja muy por debajo de la parte basal y el hematocrito tiene hasta un 20% del aumento y las plaquetas llegan casi a un piso. En este momento, además, acá se empezó a ver los anticuerpos IgM, pero son estos 3 días en donde la persona cursa un dengue grave y ocurre todo eso que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, es reposición de líquidos y bueno, es sintomático porque no hay medicación, pero es una situación crítica y hay extravasación de plasma. Este es el caso donde se producen muertes. Una vez superado este momento, bueno, se recupera la persona, el hematocrito vuelve a ser normal, las plaquetas aumentan, se reabsorbe, hay reabsorción de líquidos. Posiblemente los anticuerpos todavía se sigan viendo, estos anticuerpos IgM, y puede recuperarse. ¿Deja secuelas? No deja secuelas el dengue. El dengue grave tampoco, a diferencia de otros. Bien, para tomar la muestra ante un caso sospechoso de dengue, bueno, este es el algoritmo, lo pueden ver después cuando creo que tienen el PDF. Pero bueno, si cumple con todas las definiciones, se toma la muestra. La muestra de suero del día 0 hasta 3 meses posteriores al inicio de los síntomas sirve para aislamiento o serología. Y se manda a la muestra al Instituto Maistegui refrigerada a 4 grados centígrados lo antes posible. En este momento también esto se puede hacer en el Hospital Pena. Bueno, se puede procesar también en laboratorios privados. Se puede procesar, ahí se procesa la muestra en laboratorio y bueno, y ahí se determina si es caso positivo o caso confirmado. Si no es caso positivo, se procesa la muestra para rubiola, sarampión, hepatitis, leptospirosis y fiebre amarilla. Diagnóstico diferencial. Y para la toma de muestra y para envíos de diagnóstico de dengue, bien, esto se hace desde el laboratorio y hay que extraer por lo menos 5 mililitros de sangre, 10 en lo posible, no usar anticoagulantes, separar el suero, transferirlo a un tubo estéril, asegurar el cierre hermético, rotular con tela adhesiva, nombre, apellido, fecha de muestra, tipo de muestra, refrigerar de inmediato en heladera, no congelar, solo 4 grados. Y rápidamente, como dijimos antes, enviarlo al laboratorio en envase de telgopor como refrigerante. Todo esto ustedes lo saben porque en las primeras clases seguramente ya lo vieron. Y lo que es muy importante, que a partir de una muestra muy temprana, menor de 5 días, se puede realizar lo que dijimos antes, intentar hacer el aislamiento viral, por lo que el suero debe mantenerse a 4 grados y mandarlo enseguida. Si la muestra es a partir del 6º y hasta los 3 meses, podemos hacer búsqueda de anticuerpos, IgM. En caso de que el resultado fuera positivo, necesitamos 2 muestras, aguda y convaleciente, de 10 a 20 días posteriores al inicio para la confirmación diagnóstica. Bien, los signos típicos del dengue clásico, puede haber petequias, puede haber eso característico que se pone la mano y queda la mano así característico porque está todo formado con pequeñas petequias dentro del ojo, la parte de la conjuntiva, puede haber signos de picaduras también en los pies. ¿Hay vacuna con licencia? Bueno, el tema de las vacunas. En realidad hay una vacuna que ya está, desde el año 2016 estaba esta vacuna, y que ya en el 2019 fue aprobada, tiene licencia.
Lo que ocurre es que esta vacuna es, es tetravalente, es decir, tiene de los 4 antígenos serotipo 1, 2, 3 y 4, es a virus vivo atenuado, pero está indicada solo en países endémicos y está solo indicado a quienes tengan dengue confirmado y está indicado solo a quienes sean mayores de 9 años y menores de 45. Se aplica en 3 dosis cada 6 meses cada uno. ¿Qué pasa? Esta vacuna al principio se empezó a dar, sobre todo en Asia, en la zona de Filipinas, y se vio que en Filipinas muchos niños, o sea, que fueron vacunados, niños que no habían tenido dengue, justamente, generaron dengue grave. Bueno, a raíz de esto la OMS justamente advirtió y consideró que la vacuna la tienen que recibir solo quienes tengan dengue confirmado. Entonces acá viene la pregunta, ¿para qué sirve la vacuna? Bueno, en realidad hay una demostración de que la vacuna en un porcentaje de aproximadamente 65-70% evita la internación, el dengue grave, aunque tiene como contra que no tiene tanta efectividad con serotipo 1 y 2. Por eso, aquellos que nunca hayan tenido dengue no deben ser vacunados. De ahí que la OMS también recomendó hacer un screening previo. Entonces, con un screening previo en cada lugar, se sabe quiénes fueron vacunados, quiénes están ya inmunizados, quiénes sí y quiénes no, quiénes tuvieron dengue y quiénes no. Hay que vacunar solamente a los que tuvieron. ¿Qué significa esto? Entonces, que no nos queda otra que seguir controlando el tema del vector. Bueno, en estos últimos días, yo acá les puse un listado de un trabajo muy actualizado de fines del 2020, porque hay otras vacunas en danza. Y en estos últimos días salió publicado en distintos periódicos noticias de interés como que había una vacuna. No se refería a esta vacuna. La vacuna que les nombré recién es la Dengvaxia del laboratorio Sanofi Pasteur, que está hecho en base al esqueleto de la vacuna de la fiebre amarilla, donde se ha reemplazado justamente la parte de la proteína. Hoy les hablé mucho de la E y de la M, se las mencioné como muy efectivas en la vacuna y de hecho se basan en esas. Bueno, esta es la vacuna, la que conocíamos, pero ahora hablan de un laboratorio japonés que le solicitaba a la ANMAT autorizar la vacuna, la TAC-003, que bueno, está hecho en base a un esqueleto de dengue 2 y después también con proteínas M y proteínas C del dengue, después 3, 1 y 4. El tema es que esta aparentemente no tiene los problemas de la primera, la Dengvaxia, que se le puede dar tanto a inmunizados como a no inmunizados, aunque ellos han demostrado hasta fase 3, están en fase 3, que tiene menor protección inmunitaria en los que no fueron vacunados. Pero, al igual que la anterior, tampoco es efectiva con algunos serotipos. En esta falla con los serotipos 3 y 4. Es decir, ninguna termina completando. Estos son todos a virus vivo atenuado. Después hay otras, pero ya están en fase 1, en fase 2. Hay una a virus inactivado, que es de otro laboratorio, acá el Glaxo, Smith, Kane. Después tenemos otras con subunidad de vacuna, en la que toman justamente la proteína subunidad, la proteína E recombinante. Y después también tenemos otras con vacunas de DNA, que es a través de una mezcla de plásmidos. Todas son tetravalentes. Y estas últimas ni siquiera pasaron a la fase 2, están en fase 1. Y todas lo que manifiestan es que como que hay una importante protección, casi del 100% al inicio, pero va decayendo después a lo largo del tiempo. Por eso creo que hay que esperar y mientras tanto seguir trabajando en controlar al vector. Hay más de 3.000 especies de mosquitos en el mundo, 222 en Argentina, 73 en Buenos Aires. Las hembras, como les decía, son las más importantes transmisoras. Por la abundancia interfieren también en todo tipo de trabajo, también afectan a los ganados, además de las garrapatas que también son importantes. Tenemos que controlar en forma, valga la redundancia, integrada. Químico, control biológico, todo un control integrado. ¿Por qué?
porque no sirve que permanentemente hay que fumigar para matar los mosquitos, no. Hay que trabajar desde otro punto de vista. ¿Cómo trabaja la municipalidad? Bien, fundamentalmente hay que trabajar mucho en las escuelas, porque los chicos son los principales actores y los principales multiplicadores que llevan a sus casas la novedad. Por ejemplo, les comento una anécdota. La semana pasada estuve en un jardín de infantes porque los papás habían mandado una nota diciendo que había que implementar, poner tarros con agua para los perritos de la calle, en todas las casas y en todos los barrios. Por suerte, uno de los niños de jardín es hija de la infectóloga con la que trabajamos en el programa de Chagas, así que ella amablemente les comentó que no era lo ideal y que podíamos darles una charlita. Bueno, la verdad que fue muy lindo y ahora los niños implementaron un bebedero móvil. Lo ponen, esperan que los perritos tomen agua, de paso los niños se entretienen. Las mamás tranquilas. Bueno, esto es lo que se hace. Se controlan larvas a través de anillos Introban, que son anillos Bacillus thuringiensis. ¿Por qué? Acá, esto es para mosquitos comunes, chicos, porque la Aedes aegypti no va a poner acá los huevos, salvo que hubiera plantas carnosas y demás donde pudiera tener espacio. El Bacillus thuringiensis es lo que forma estos anillos y se desgrega en el agua y las larvas que están ahí comen eso y se les destruye el intestino y mueren. Bien, se hace rociado, fumigación de mosquitos adultos durante la noche, pero no olvidemos que la Aedes aegypti anda de día y en realidad la solución sería eliminar los criaderos, porque además la fumigación desequilibra el medio ambiente, así que vamos por otra parte. Bueno, esto es lo que hacemos, hay ovitrampas, son vasitos oscuros con una paleta, y en la paleta ponen los huevos y hay Aedes. Bueno, con esto les puedo decir que hay muchísimos barrios de Bahía, Villa Mitre, Barrio Obrero, Paligüe, Patagonia, Villa Mitre, Tiro Federal, bueno, muchísimos donde las paletas nos ha dado positivo. ¿Dónde las colocamos? Las colocamos en las unidades sanitarias y una vez por semana se pasan a buscar y se mira bajo la lupa. ¿Qué se hace cuando se encuentran? Bueno, se recorre después, se hace el control de casa por casa y se informa a la población y se le pide por favor de eliminar los criaderos. Y de tanto en tanto hacemos las campañas de descacharrización para eliminar. Miren la cantidad de neumáticos. Los neumáticos en todo el mundo son el sitio principal donde forman criaderos los Aedes. De hecho, el Aedes albopictus, que es el primo hermano del Aegypti, vino de Asia. El Aegypti vino de África y vino cuando traían esclavos negros a América y vino en bateas, en barcos, y acá quedaron. Pero el Aedes albopictus vino en neumáticos que se importaron desde Asia y entraron a América de esa manera y quedaron. Bueno, los factores condicionantes de la transmisión del dengue, bueno, obviamente crecimiento poblacional sin precedentes, que esto ¿qué hace? Que haya más elementos recipientes, más posibilidad de estar, mayor cantidad de personas susceptibles, una organización no controlada ni planificada, un ordenamiento ambiental inadecuado, migración, turismo, cambios climáticos y pobreza extrema, que hace que, por ejemplo, no haya agua potable, que el agua se junte en tarros, que estos tarros, entonces hay que trabajar desde un punto de vista integral y comunitario. Vamos con el virus Zika. El virus Zika es de la familia Flaviviridae, es partículas de 40 nanómetros de diámetro, tiene genoma ARN no segmentado, monocatenario positivo y no causa fiebre hemorrágica. Tiene un solo serotipo. Ahí está en microscopía electrónica. Bien, está causado por la picadura del mosquito Aedes aegypti, pero también el Zika se transmite sexualmente. Se demostró transmisión sexual. La infección puede cursar de forma sintomática o presentarse con una clínica moderada. Los síntomas duran de 4 a 7 días, se parecen a los del dengue o chikungunya. Se confunden muchas veces, pero hay una característica que tiene el Zika, que produce conjuntivitis, no purulenta. Y además, bueno, el Zika puede ocasionar problemas neurológicos en mujeres embarazadas que han contraído Zika. Ha habido casos y está reportado con microcefalia de niñitos. Así que, bueno, es importante. Los síntomas pueden aparecer entre los 2 y los 7 días después del contagio. Lo desarrollan una de 4 personas que adquieren el Zika
desarrolla síntomas. Hay mucho dolor también en las articulaciones, no tanto como en chikungunya, y puede haber sarpullido también. Dolor de cabeza y la fiebre no es tan alta. Bueno, las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben extremar las medidas de prevención por picaduras de mosquitos y utilizar preservativos debido al riesgo de malformaciones fetales como la de microcefalia que les comenté. No hay vacuna ni tratamiento específico, por eso el tratamiento es sintomático. A los enfermos se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquido y utilizar también mosquiteros. Hasta el momento no hay reportes como que sea después que tenga problemas pasada la infección. Bueno, el primer caso, un poco para comentarle, en el 2016, en la semana 45, en este contexto de circulación del virus Zika en América, justamente se sumó el antecedente del virus Zika en San Miguel de Tucumán. Y entonces se comunicó el primer caso confirmado de síndrome congénito asociado a la infección de virus Zika. Bien, en este marco el Ministerio de Salud justamente pidió a todos los equipos de salud intensificar la vigilancia y difundir las recomendaciones. La vigilancia fundamentalmente se basa en el vector y en el tema de protección sexual. Bien, la primera circulación, la alerta epidemiológica también en 2015 había estado a partir de la OPS y de la OMS. La circulación autóctona, digamos, fue confirmada en 2014 en Chile, en la isla de Pascua. En 2015 los primeros casos en Brasil, en 2015. Y en octubre del 2015 en Colombia, el primer caso autóctono. Y en noviembre del 2015 en San Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Surinam y Venezuela también confirmaron casos autóctonos. Y bueno, ya está diseminado en las Américas. Esto era de ese momento, del año 2016, donde justamente los casos confirmados, que eran 24 en Córdoba, en Tucumán, justamente se habían confirmado, había casos importados, confirmados, también 23, casos probables, y bueno, en estudio 1672, 84 ya descartados. En 2017, ¿qué pasó en Argentina? El primer semestre de 2017, brotes en Formosa, Salta y Chaco, los últimos positivos en Chaco y en junio en Salta. En junio, ahí no se supo si era o podría ser en Salta a través de la Aedes o también podría ser en forma sexual. En 2018, 37 casos positivos sin antecedentes de viaje, Salta, Buenos Aires y en Partido de la Matanza hubo un caso. 2 casos probables en Salta en 2019 y en contexto del brote de dengue grande que yo les conté. Y en el 2020, 3 casos sospechosos en embarazadas, 2 de Tucumán, 1 de Buenos Aires y 2 no conclusivos en Jujuy. No hay casos detectados en el 2021 reportados para Zika. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, las muestras, el virus se ha detectado en sangre entera, en suero y plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, amniótico, semen y saliva. Las muestras para análisis de ácido nucleico debe ser sangre entera, suero recogido en tubo seco u orina en pacientes cuyos síntomas hayan empezado hace 7 días o menos. ¿Se acuerdan que con dengue no era mayor a 7 días? RT-PCR con primer específicos para virus Zika o para el de flavivirus con posterior secuenciación. La serología a través de detección de IgM, sangre entera recogida en tubo seco y suero en pacientes cuyos síntomas hayan empezado hace 7 días o más. Siempre que sea posible hay que obtener muestras pareadas de suero con intervalos de 2 a 3 semanas. Lo ideal es que la primera se obtenga a los 5 primeros días de la infección. Y también realizar la técnica de neutralización por reducción en placas, que ustedes van a hablar de eso en la práctica. Vamos con el virus de la encefalitis de San Luis, que acá cambiamos de vector. Acá el vector es los mosquitos Culex. Acá no están los Aedes. Y acá tienen que ver justamente las aves, como que pueden empezar el ciclo de propagación. Bien, son también de la familia de los flavivirus. ¿Se acuerdan que también estaba el dengue? Bien, en este caso, las aves
que pueden tener el virus. Los mosquitos se contaminan cuando pican a las aves infectadas y son los principales agentes del contagio del virus. Entonces se produce la multiplicación, siempre acuérdense que hay un periodo extrínseco, que es cuando se empieza a producir toda la multiplicación del virus adentro del mosquito, que después los virus van a migrar a las glándulas salivales y ahí ya queda listo para infectar. Además, acordémonos que justamente estos virus pueden propagarse porque esto era muy común también en Estados Unidos y las aves migratorias favorecen la propagación del virus. Justamente cuanto más amplio sea el espectro del que migran, llevan consigo el virus. Bueno, los mosquitos que son portadores del virus entonces pueden infectar al hombre. También pueden infectar a más aves o a otros animales a través de picaduras. Los síntomas, principalmente en personas mayores o en niños o inmunosuprimidos, son más evidentes: fiebre, vómitos, desorientación, debilidad muscular, rigidez en el cuello, cefalea y estado gripal. Y este virus puede producir encefalitis por eso. En Argentina, en 2017, hubo casos aislados en 7 provincias, surgidos de la vigilancia del laboratorio de arbovirus y meningoencefalitis. Afecta meninges. Buenos Aires, Cava, Chaco, San Juan, San Luis, Tucumán y Córdoba. Recuerden que el vector no es Aedes, sino Culex. En 2018, 20 casos probables. Buenos Aires, Cava, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Corrientes. 2019, 8 casos confirmados: Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba. En 2020, 5 casos sospechosos y 2021 no hay registro de estos en este año. En el virus chikungunya volvemos nuevamente a el vector, que en este caso Aedes aegypti, y también fuertemente también está Aedes albopictus, que es el primo hermano. Se diferencia de la Aedes aegypti porque las franjas, aparte, ¿no?, de otras cuestiones, pero lo más visualmente son muy parecidos, pero las franjas del tórax, en vez de tener una lira, el dibujo de una lira, como tiene el Aedes aegypti, este otro tiene una sola raya. Bueno, es un alfavirus de la familia Togaviridae. Es un virus que también tiene ARN, no causa fiebre hemorrágica. Es transmitido por la picadura de estos mosquitos que les conté. El diagnóstico se basa en la clínica. También se puede hacer laboratorio para el diagnóstico de certeza con Hai y ELISA. El virus chikungunya produce fuertes dolores articulares, articulaciones y en músculos, mucho dolor de cabeza, fiebre. Las muñecas y las articulaciones de las manos son las más afectadas, produce una sensación como artritis y, a diferencia del dengue, sí puede dejar secuelas. Secuelas parecidas a las artritis, en los tobillos, en las muñecas, en la columna en general. Es febril también y tiene que ver con la picadura del mosquito. En América hay casos confirmados autóctonos e importados en casi todos los países de América. Es mucho más común en la zona del Caribe. Los últimos países en registrar circulación autóctona fueron Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay. Y casos importados solamente reportaron Canadá, Cuba, Chile y Uruguay. No reportaron casos autóctonos. Bueno, en Argentina también, 2017 no teníamos circulación activa, 2018 un caso probable en Corrientes sin antecedente de viaje, 2019 no hubo notificación de casos, 2020 un caso sospechoso en Chaco y para el 2021 hasta el momento, según los reportes, no hay registros de reportes de chikungunya. Bien, el diagnóstico puede ser a través de aislamiento viral, RT-PCR y serología, IgM. Y si vemos el algoritmo, que ustedes también lo tienen en la guía, la muestra obtenida tiene que ser obtenida dentro de 8 días de evolución de inicio de la fiebre. La otra era del 5º día, en lo posible. O la muestra obtenida después de los 8 días, trabajamos con detección de anticuerpos. Si está dentro de los 8 días
de evolución del inicio de la fiebre, ahí en ese caso, esto también lo tienen en la guía, se detecta directamente con métodos directos. Y en caso de que la muestra sea después de los 8 días de evolución, buscamos IgM y eventualmente IgG. Si nosotros hiciéramos un cuadro comparativo de los síntomas más frecuentes entre esta mezcla que tuvimos en una pequeña ensalada entre dengue, chikungunya, zika, las 3 principales, dejé de lado encefalitis de San Luis, pero estas son las principales. Los 3 tienen como vector al mosquito Aedes aegypti. La fiebre es más elevada, suele ser más elevada y por más tiempo en chikungunya. Menor en dengue y menor en zika. Las mialgias son muy fuertes en dengue y en chikungunya, no así en zika. El edema en las extremidades se puede visualizar en zika, en chikungunya y no se da en dengue. Exantema maculopapular en zika se observa con más frecuencia que en chikungunya y en dengue. Dolor retroorbitario es muy fuerte en el dengue y también lo es en el zika y no leve en chikungunya. La hiperemia conjuntival en zika, la conjuntivitis no purulenta, chikungunya podría llegar a tenerlo y no se observa en dengue. Adenopatía fundamentalmente chikungunya. Cefalea muy fuerte en dengue y chikungunya. Las artralgias fuertes en chikungunya. También pueden darse en zika. Las artritis en chikungunya. Hepatomegalia en chikungunya. Y dolor abdominal fundamentalmente en dengue. Acuérdense el tema también cuando se produce el dengue grave y las hemorragias y demás, fundamentalmente el abdomen a través de palpación se detecta. Y parálisis flácida ha sido detectado en zika. Esta tabla es orientativa, pero nos permite ordenarnos un poquito más y relacionarlo con todo esto que hemos charlado. Bueno, así que entonces yo les agradezco a todos. Saquen, como dice el mosquito, se quedó repodrido del coronavirus, se fue del grupo, pero bueno, también nos dice que saquemos todos los recipientes con agua y nos promete que no vuelve. Esperemos que sea cierto. Muchas gracias, Gaby. La verdad que muy linda la clase, con mucha información actualizada. Queda abierto ahora el momento para todas las consultas que quieran realizar. No sé si no los mareé con tanto, pero bueno, hay muchas cosas que tienen en el manual de la guía y demás, pero lo principal es que sepan que estamos en una zona donde estamos en mediano riesgo. No estamos hablando de algo que no lo tenemos. Entonces, es como que hay que apuntar a eso, a que todos ustedes sean agentes multiplicadores de todo esto, de lo común, ¿no? Lo que se hace, si quieren, cuando busquen información o bueno. Bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se durmieron? No hay consulta. No, profe, como que bastante claro, por ahí sí mucha información después para procesar, pero... Está bien. Bueno, cualquier cosa, bueno, le preguntan a las chicas o también a mí, yo no tengo ningún problema. Por ahí si querés, Lore, dejarles el correo mío, no tengo ningún problema. Yo trabajo en la Secretaría de Salud, así que ahí está el programa Dengue. Si a alguna le interesa o alguna también quiere asesorarse o algún día hasta incluso acompañar a ver lo que se hace, no hay ningún problema. De hecho, tenemos siempre algún exalumno de la cátedra de biología que bueno, que nos acompaña, porque ahora se han anotado muchos para las residencias. ¿Sabían que el mosquito estaba en Bahía Blanca? ¿No? Sí, en Parásito lo habíamos visto y sí, nos habían contado que estaba acá. Bien. Está. Ah, porque claro, la tenemos a Carla ahí en parasitología.
No, los chicos hablan de parasitología clínica, Gaby. Ah, pensé que era la otra. Sí, sabíamos que les mostraban, incluso les muestran, ¿no es cierto? En Claro. ejemplares también, sí. Bueno, por supuesto está de más decirle que no duden. De acá en más, por ejemplo, ahora, la semana pasada, la bióloga que trabaja en saneamiento me avisó que, porque compartimos con saneamiento ambiental y Secretaría de Salud, y a cualquiera de los dos lugares se puede avisar. Del barrio San Martín parece que había aparecido uno, pero no llevaron el ejemplar. Mandaron la foto y era de acá a la China, no a la China Suárez, acá a la China nomás. Era la Aedes aegypti. Pero igualmente, si ustedes llegaran a encontrar, a ver, ¿les parece? Aunque no estén seguros, fotito o se acercan a Chiclana 449 y bueno, la verdad que no hay problema. ¿Mm? Ah, bárbaro. Muchas gracias, Gaby. La verdad que sí, muy claro, como siempre. Ahora queda así procesar toda la información, procesar también la clase anterior, todo lo que es de infecciones hemorrágicas, que parte, ahora van a ver, bueno, o vieron que también tienen que contemplar a dengue. Queda un trabajito de integración. Claro, está bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Les mando un beso grande a todos, especialmente a Carla y a Lore. Y a todas ustedes, y cuando quieran, las puertas están abiertas para eso. O, por supuesto, puedo aprovechar a decirles algo importante que no tiene que ver con dengue. Sí, Bueno, obvio. Sí, Gaby, sí. Bueno, ya en Bahía Blanca hay sede de la ONG de afectados de Chagas, en Darregueira 62, y pueden pasar quien quiera hacer un trabajo voluntario, quien quiera interiorizarse, pueden ir porque la sede la tenemos desde el 4 de octubre, es nuevo eso. Así que estamos muy contentos, lunes y jueves, a partir de las 16 horas, los que quieran, o revisen el Facebook, Asoba Sur frente al Chagas, que hay teléfonos para consultar. Y bueno, cuando quieran, los esperamos. Gracias, Gaby. Me voy. Muchas gracias. Adiós. Bueno, la clase ya está me entregó el PDF, Gaby, así que ya está en el Moodle. Lo pude subir un ratito antes de la clase. Cualquier duda que tengan, obviamente, bueno, les voy a dejar el mail también de ella, pero obviamente son temas que vamos a tratar en la cátedra, en el trabajo práctico correspondiente. Bueno, si no hay más consultas, nos estamos viendo, bueno, con las clases siguientes que van a seguir con la modalidad de las grabaciones y en las actividades propuestas, y el próximo encuentro sincrónico, como veníamos teniendo los días jueves. Buenísimo, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego.